Señor, hoy queremos darte la alabanza y la adoración. Pedimos que nos hables, que hables a lo profundo de nuestro corazón, que hoy podamos crecer espiritualmente, que hoy podamos ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia, abre nuestro entendimiento, que tu unción fresca esté hoy aquí con nosotros y podamos crecer y avanzar. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hoy veremos las historias de diferentes centuriones. ¿Sí han oído la palabra centurión? Hemos escuchado esta palabra centurión. Bueno, hoy quiero hablar sobre algunos centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento y vamos a aprender varias lecciones que en la vida de estos 5 hombres encontramos. Así es que el tema de hoy es 5 centuriones. Hoy voy a tomar 5. Puede haber muchos en la Biblia, en muchos lugares, pero hoy quiero hablar de 5 centuriones. ¿Qué es un centurión? Pues un centurión es un oficial del ejército romano que contaba con un mando táctico y administrativo. Es alguien preparado, es alguien que tenía autoridad. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, de templanza, de capacidad, de mando, además de contar con una gran influencia y responsabilidad que ellos tenían. Se les consideraba la espina dorsal del ejército. Y entonces es un rango militar de la antigua Roma que ha recibido mucha atención. Pues hoy vamos a hablar de estos centuriones. Un centurión es un oficial romano que mandaba sobre 100 soldados, y casi todos los centuriones eran romanos y soldados profesionales. Constituían, como les digo, la columna vertebral del ejército romano. Y en el Nuevo Testamento aparecen varias personas mencionadas que como centuriones. Por ejemplo, en Marcos 15, les digo rapidito ahorita, pero luego vamos a verlo más a detalle. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay un comandante de los soldados de los que crucificaron a Jesús, que era un centurión, y a este se le atribuye que fue el título, él dio el título, este es hijo de Dios. O sea, él dijo, él reconoció, él estando ahí cerca de Jesús en la cruz cuando muere Jesús, y él dice, este es un hijo de Dios. Vemos a Cornelio, por ejemplo, que fue un prosélito judío, ¿no? Él fue la primicia del cristianismo entre los gentiles. O sea, cuando el cristianismo pasó de los judíos a los que no eran judíos, es decir, a los gentiles, pues ahí estaba Cornelio, que era un centurión. Vemos, por ejemplo, menciona la Biblia de un centurión que se compadeció de su siervo que estaba enfermo, a quien quería mucho, y entonces fue y buscó a Jesús para que lo sanara. Encontramos el centurión Julio, aquel que cumplió su deber llevando a Pablo en una navegación cuando se naufragaron. Y bueno, si estudiamos la palabra, vamos a encontrar muchos centuriones, y siempre cada uno de estos centuriones está rodeado de una historia asombrosa. Y hoy vamos a ver estas cinco de estas historias. Así es que hoy vemos 5 cuyas historias de alguna forma se entretejen con una historia principal mayor, con una historia más importante, que es la historia del Señor Jesús. Aunque tienen cada uno de estas centuriones tendrán su enseñanza y sus lecciones aisladas en particular, pero todas de alguna forma se entretejen con la historia principal de la vida del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver entonces 5 de estos centuriones, sus historias. Vamos a ver estos hombres y sacaremos lecciones ahí importantes que nos podrán servir. Sé que hay muchas más lecciones, pero yo quiero recalcar algunas cuantas. Por ejemplo, en primer lugar, el primero de los centuriones que quiero mencionar, yo lo llamo el centurión de la gran fe. Este centurión de la gran fe, y lo encontramos en Lucas 7. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 7. Ahí vamos a hablar de este centurión de la gran fe. Lucas 7, del versículo, voy a leer del 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, ahí aparece la palabra centurión, pero dice el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho,
estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, y vean lo que dijo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue a ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y por eso digo que este es un centurión de gran fe. Mismo Jesús lo mencionó así. Él dijo, este centurión tiene una gran fe, tanta que ni siquiera la he podido encontrar en Israel. En la nación no he encontrado esta fe que tiene este centurión. Y entonces quiero compartirles 4 breves cualidades que encontramos en la vida de este centurión, que hicieron que la fe de este hombre fuera grande. La primera de las características es que tuvo una fe desinteresada. Su fe fue desinteresada, no era una fe egoísta. El enfoque de su fe era para beneficio de otra persona, no de él mismo. Era algo desinteresado. Ni siquiera él estaba pensando, bueno, es que si pierdo a este siervo, pues me va a ser muy caro el reemplazo. Él no estaba pensando en esa situación, podía haberlo pensado, pero no dijo, tengo que hacer algo al respecto porque se me va este siervo y me va a ser caro. No, la Biblia dice que él quería mucho a su siervo que estaba enfermo y entonces mandó llamar a Jesús para el beneficio de esa persona que él quería mucho. En segundo lugar, su fe era grande porque su fe era una fe activa. Estaba activa su fe. La fe se expresa a través de la acción. Y en el pasaje leímos cuando dice que cuando él escuchó hablar a Jesús, y repasamos ahí los versículos que leímos, cuando él escuchó hablar a Jesús, entonces él hizo algo. Entonces cuando escuchó hablar de Jesús, él envió a los ancianos de los judíos para que fueran por Jesús. No simplemente se sentó y dijo, bueno, pues si es la voluntad de Dios, él va a venir. No hizo eso, él se activó, él hizo algo, él fue propositivo, él escuchó y luego lo hizo. La fe se expresa por acción. Santiago dice que la fe sin acción o sin obras, vamos a decir, como lo dijo él, está muerta. Esa fe si no tiene acción está muerta, no es fe, no tiene poder, no puede lograr nada. Entonces no siempre, pero casi en todas las ocasiones las personas que iban para ser sanadas, ellas buscaban a Jesús. Las personas que se encontraban con Jesús, casi todas, la mayoría, es porque ellos fueron a buscar a Jesús. Si tú estás aquí, creo yo que tú tienes una fe activa porque estás viniendo a buscar a Jesús. Estás interesado en las cosas de Dios. Muy pocas veces fue Jesús el que fue a encontrarse con los individuos. Casi todas las veces la gente tomaba la iniciativa e iba a él. Pues esta fe de este centurión es una fe activa. La fe que no tiene acción realmente no es fe. Número 3, su fe no dependía de las buenas obras o de los méritos personales. Los ancianos y los judíos tenían su opinión y ellos decían, este hombre merece que tú le ayudes. Si se acuerdan la historia. Decían, él ha hecho buenas cosas, él ama nuestra nación, él nos construyó hasta una sinagoga. Pero él mismo dijo, yo no soy digno. Y lo dijo 2 veces. Es que yo no soy digno. Yo no soy digno. Él no se acercó a Jesús. No hizo su petición a Jesús basado en sus buenas obras o en sus méritos personales. Eso no era parte de la ecuación para él. Aunque los judíos decían, debes hacerlo, y ellos estaban basados en las buenas obras, debes hacerlo.
Sin embargo, él decía, no soy digno, no soy digno. No, yo no hago esto basándome en mis méritos personales, no hago esto basado en mis obras que yo haya hecho. Tal vez he hecho cosas, pero eso no es suficiente. No es por eso que yo vengo a Jesús. No es que me acerco a Jesús porque me lo merezco. No, no, no. Él reconocía que no era digno. Él no se estaba basando en su bondad como mucha gente lo hace. En Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos. Y nos dice ahí, a ver, ¿me ayudan? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don no merecido. Es un regalo que me dan que yo no merezco, que yo no puedo comprar, que yo no logro alcanzar, pero me lo dan. Eso es la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el siguiente versículo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Es por gracia, por medio de la fe, no por méritos personales. Es por gracia, por medio de la fe, no basado en lo que hayamos hecho. Esa palabra, cuando dice ahí, porque por gracia sois salvos, esa palabra salvos es una palabra griega que es soso. Soso, y esa palabra, entre varias, o sea, si la tradujéramos o si vemos el significado de la palabra griega soso, que es salvos, cuando dice por gracia sois salvos, es la misma palabra para salvar, sanar, ser sano, librar. Entonces, no cambiaríamos el sentido de ese pasaje, o sea, no lo alteraríamos si dijéramos, porque por gracia sois sanos, porque por gracia sois libres, por gracia sois sanos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no tienes que tener obras para ser salvo, no tienes que tener obras para ser sano, tienes que tener fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, les voy a dar una pequeña ilustración que leí. Surgió un artículo en donde explicaban algo que había pasado, no sé qué año fue, pero hace ya muchos años. Hubo una empresa que fabricó, una empresa de esas de comida, que fabricó una mezcla para cocinar pasteles, para hornear pasteles. ¿Qué consistía la mezcla? Pues era un polvo de esos que compras en como Mary Kay, o ¿cómo se llama? Betty Cooker. Ah, bueno, por ahí iba, ¿no? Lo otro es de maquillaje, ¿verdad? Perdón. Es que yo no compro de eso, yo hago todo. De lo que trataba este artículo, hablaba de esta empresa, no sé si se fue esa empresa o cuál, ¿verdad? Pero esta empresa logró hacer un polvo que lo vendía, lo empacaba, y el polvo, lo único que había que ponerle era agua. Lo mezclabas, lo metías al horno, dices, oye, fabuloso. Gente como yo, que no somos muy buenos para la cocina, pues está muy padre eso, puedo hacer pasteles, me resulta práctico. Y ellos pensaban que iba a tener un gran éxito y saben que no se vendió. ¿Por qué no se vendió? Pues hicieron una investigación, contrataron una compañía para investigar, a ver, bueno, ¿por qué la gente no está comprando si le estamos dando todo facilito ya, nada más para ponerle agua, mezclarlo y lo metes al horno? ¿No? La gente no lo quiso eso porque descubrieron en este estudio que hicieron, es lo que hablaba el artículo, descubrieron que a la gente le gustaba participar. Y como sentían que no, pues es que cómo voy a hacer un pastel donde no estoy haciendo nada. Entonces, por bueno que estuviera la receta, no se vendía. Y cambiaron la receta. La fórmula se cambió y entonces tenían que ponerle agua y un huevo. Y fue un exitazo de ventas. O sea, porque cuando la gente empezó a participar en el proceso, dijo, esto sí me gusta. Ese es el problema que tenemos en este pasaje. Que nosotros queremos participar en el proceso y cuando dice es un don de Dios,
Es por gracia, es un don, es un regalo que no mereces, pero Dios te lo da. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Recíbelo ya. Bueno, pues la gente, es que yo quiero hacer obras. Y ahí es donde chocamos, nos pasa como la compañía esa. ¿Se entiende la ilustración? Ahí es donde nosotros nos embotamos ahí. Muchas veces venimos ante Dios y queremos hacer algo y decimos, me siento bien porque estuve orando. Me siento bien porque he leído bastante mi Biblia. Y entonces estamos llegando a Dios por obras. O sea, no está mal que ores, no está mal que leas la Biblia. Qué bueno que lo hagas. Esto te ayuda a tener una mejor relación con Dios, a conocerle. Pero el problema cuando tú estás basando tu relación con Dios con esas obras, con tu bondad, con tus méritos propios, llegamos al punto en que dices, pues tengo confianza y me siento bien porque pues hoy no le di ninguna patada a mi perro. Haz de cuenta, o sea, soy bien bueno. Es más, creo que casi en esta semana ni le grité a mi esposa. Y entonces te estás basando tú en tus méritos, en tus obras, y no es así. No le grites a la esposa, ni la patees, ni al perro tampoco. O sea, qué bueno que hagamos las obras. Hay que entender algo, las obras que hacemos no es para ganarme el cielo, sino como ya me dieron el cielo, por eso en gratitud yo hago las obras. Esa es la diferencia. No es para ganarme el favor de Dios. No, Dios ya me lo dio. Entonces, como estoy agradecido, yo voy a hacer buenas obras. Es un enfoque distinto. No por obras para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe, es por gracia, por medio de la fe. Y este centurión, él entendía eso. Él dijo, yo no me estoy acercando a Jesús por mis buenas obras, aunque los que lo rodeaban decían, Jesús sí merece que le hagas lo que te está pidiendo. La petición que trae ante ti de que vayas y sanes a su siervo, sí, hazla, él se lo merece. Él nos construyó una sinagoga, él es muy generoso, él ayuda a los pobres. Qué bueno que haga todo eso, pero eso no es suficiente para ganarse el favor de Dios. Y él lo sabía. Tan es así, 2 veces dijo, si repasan ahí la historia, él dijo, es que no soy digno. No soy digno de que entres a mi casa, Señor. Tan solo di la palabra. Y Jesús dijo, este hombre tiene gran fe. La cuarta cosa y última de este centurión, característica, es que la palabra de Jesús fue la única evidencia que su fe requirió. Él dijo, Jesús, di la palabra. La palabra de Jesús fue la única evidencia que su fe requirió. Di la palabra y mi siervo será sano. Es todo lo que se necesita. Tu palabra es todo lo que necesitamos, Jesús. Con que tú lo digas. Y sabes que Él ya tiene tantos dichos aquí, tantas promesas. Él dice, por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Aquí dice que Él se empobreció para enriquecernos. Aquí dice que Él llevó nuestras maldiciones a la cruz. Tantas cosas, promesas que tenemos que encontrar aquí. Busca la palabra de Jesús, busca ahí, encuéntrate con Él. No necesito ninguna evidencia más, solo lo que Jesús dice. El segundo centurión que quiero hablar, yo lo llamo el centurión náufrago. Este es el segundo caso de 5. El centurión náufrago. Y aquí aprendemos que debemos ser sensibles y escuchar los impulsos del Espíritu Santo. La historia la encontramos en Hechos 27. Pablo, les platico un poquito, Pablo ha sido arrestado, está bajo la custodia de un centurión romano y de otros soldados, algunos soldados, y porque él había apelado a César, entonces tenía que llegar a Roma. Él iba camino a Roma, iba en una nave, en una embarcación, iba acompañado, iba custodiado, pero de pronto entran en una poderosa y horrenda tormenta. Viene una tormenta y tan fuerte que por 2 semanas, dice la Biblia, que no vieron ni estrellas. Y digo, necesitas las estrellas en la noche para ubicarte dónde andas, ¿no? No había el GPS como tenemos ahorita, que dices, mándame tu ubicación. No, ellos tenían que sacar el compás y ver las estrellas y medir y analizar para poder saber, según la época del año, en qué posición estaban geográfica. Pero ellos no vieron, por 2 semanas no vieron las estrellas, no vieron la luna, pero tampoco vieron el sol por 2 semanas. No sabían dónde estaban y estaban en medio de esta fuerte tempestad
que era tan agresiva que ellos habían perdido toda esperanza. No pudieron ver por la fuerte tormenta. Y entonces Pablo ahí es cuando entra y se hace cargo de la situación y empieza su liderazgo ahí a ejercerse en medio de esa nave. Y él les dice, ¿saben qué? Anoche el ángel del Señor estuvo conmigo y él me dijo que no se iba a perder. Él dijo que me iba a conceder mi vida, pero también me iba a conceder la de todos los que me acompañan. Y, y entonces fue cambiando la situación. Desde ese punto, cuando dijo eso Pablo, desde ese punto en adelante, el centurión hizo cada cosa que Pablo dijo. Si leemos la historia, está bien interesante. Se me hace una de película, esta historia a mí me encanta. Empezó el centurión a hacerle caso a lo que Pablo decía. Desde ese momento en adelante, tomó las palabras como buenas nuevas de salvación. Cada cosa que Pablo dijo, lo hizo el centurión. ¿Por qué? Bueno, pues antes Pablo les había dicho lo que debían de hacer. Anteriormente les dijo, ¿saben qué? No debemos de hacer esto, y no le hicieron caso. El centurión, bueno, ahorita vemos la historia. ¿Por qué no le hizo caso? Miren, acompáñenme en Hechos 27:9. Pero ¿por qué sí le hizo caso a partir de ahí? Porque dijo, oye, si este hombre puede escuchar lo que Dios dice, y si nosotros hubiéramos escuchado lo que este hombre nos dijo, no hubiéramos entrado en esta tormenta. No estuviéramos pasando por esta situación tan difícil. Hechos 27, y miren, la lección que quiero que aprendamos en esta historia es que necesitamos aprender, o sea, ten esto en cuenta, necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a escuchar esa percepción interna. Hay algo interno aquí que nos habla y nos dice que nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo y de pronto sabes algo. ¿Y cómo lo sabes? No sé, pero yo lo sé. Dice 27:9, y habiendo pasado mucho tiempo y habiendo sido ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo, ¿se acuerdan que estaban en una tormenta donde no se veía nada? Pero él les dice, yo veo que la navegación va a ser con perjuicio. Dice, pues nosotros también lo podemos ver eso, tal vez. Sin embargo, dice, y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dice ahí, pero el centurión daba más crédito ¿a quién? Me ayudan ahí. Vamos a ver, ¿a quién? El centurión no le hizo caso lo que decía Pablo. No le hizo caso lo que... Aquí todavía no están en la tormenta. Cuando dijo Pablo esto, todavía no llegaban a la tormenta, pero dijo, yo veo que va a haber gran pérdida. No entremos ahí. Pero el centurión le dio más crédito, número uno, al piloto. Número dos, al patrón de la nave, más que lo que Pablo decía. Y luego dice, y siendo incómodo el mar para hibernar, ahí menciona, la mayoría acordó zarpar también de ahí. Entonces, no solo estaba el piloto, estaba el centurión que no le hacía caso a Pablo, le hacía caso al piloto, le hacía caso al patrón de la nave y le hacía caso a la mayoría. ¿Sí vieron ahí que está la mayoría? O sea, como que a ver, vamos a votar. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos o le paramos? No, vamos a darle. Le hicieron caso a la mayoría. Y dice, vuelvo a leer el 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, y aquí me muestra, no solo estaba el piloto de la nave, no solo estaba el patrón de la nave, no solo la mayoría, también las circunstancias las tenían alineadas, todo estaba acomodado. Y entonces Pablo tenía su visión porque Dios le había hablado.
Pero el centurión no le hacía caso a lo que decía Pablo, le hacía caso a las circunstancias, al patrón de la nave, le hacía caso al piloto. Y dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Hasta el nombre está feo, ¿no? Así que Euroclidón, o sea, pasa, qué duro está el Euroclidón aquí. Un viento fuerte que, saben que a los ciclones cuando ya tienen nombre, o sea, mientras son tormentas tropicales no tienen nombre, tienen número, pero ya cuando les ponen nombre es porque ya llegó a cierto nivel. Y luego en los ciclones los nombres, cuando fue un ciclón muy devastador, ese nombre ya no se va a repetir. O sea, ya no va a haber un ciclón Alex que hizo un daño allá en Monterrey, ese ya no va a haber. Le ponen nombres con el abecedario, ¿no? Empiezan con la A y en el Pacífico y en el Golfo tienen uno de nombres de mujer y otros lados de hombre. No sé si has notado esto, pero cuando ya ha sido un ciclón muy devastador, ese nombre ya lo separamos. Bueno, este tenía su nombre, el Euroclidón, porque estaba muy fuerte lo que estaba pasando aquí, pero ellos no estaban en tierra, ellos estaban en una pequeña navegación, o por grande que fuera, pues era pequeña al lado de esta gran tormenta. Y siendo arrebatada la nave, dice el versículo 15, y no pudiendo poner proa al viento, ¿qué hicieron? Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y así es que es la forma, así es como entraron en esta terrible tormenta por semanas desde ese momento. Por un lado tenemos a Pablo que dijo yo veo, pero por otro lado tenían a los expertos, que era el piloto de la nave, que era el patrón de la nave, el dueño, y que era también la mayoría. Pero además tenían las circunstancias acomodadas y alineadas, o sea, tenían así como una ventana así como todas acomodadas. No, hombre, pues aquí pura luz verde, nos vamos bien tranquilitos, sin tocar baranda nos vamos a ir. Y no hicieron caso a lo que Pablo les decía, pero Pablo estaba teniendo una percepción de parte del Espíritu Santo. El centurión se apoyaba más en el piloto de la nave. El piloto de la nave pues conocía las aguas, era un experto, él era su forma de vivir, él sabía, conocía la región, conocía las estaciones, ciertamente debe tener razón, es un experto. Por otro lado está el patrón de la nave. Obvio que el patrón de la nave no iba a arriesgar todo su patrimonio. O sea, si alguien quería que no se hundiera la nave, era él. Si alguien quería que no se perdiera el cargamento, era él. Pues es el patrón, el dueño. Por aquí tenemos un patrón también, ¿verdad? ¿Dónde anda? Hay un patrón aquí de la nave. Bueno, algunos me entienden, otros no, ya le paro. Y es lo que hace para vivir, él conoce. Él no intenta perder el cargamento ni la nave. Y no siempre la mayoría tiene la razón. O sea, la democracia. No siempre la democracia tiene la razón. Tenemos que tener cuidado, tenemos que orar nosotros. Cuando hay elecciones tenemos que estar orando por nuestros gobiernos, porque no siempre la mayoría pueda tener la razón. No porque todos lo digan quiere decir que es lo correcto. Y a veces son más los que aprueban una ley que va en contra de Dios, por ejemplo, y no quiere decir que ellos tenían la razón. Es ellos contra Dios, ellos contra la palabra de Dios, y podrán ser muchos y aprobar leyes. Sin embargo, esta es la máxima autoridad. Tenemos que basarnos en lo que Dios dice siempre. Y las circunstancias también pues influían tanto en el centurión como en toda la tripulación de la nave. Hechos 27:13 dice ahí que soplando una brisa, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Tenemos los expertos, tenemos la mayoría, tenemos las puertas abiertas que están alineadas, pero por otro lado tenemos la percepción interna, la voz del Espíritu Santo. ¿A quién obedeceremos? ¿Quién tiene la razón aquí? ¿Tú qué hubieras hecho ahí en esa? O sea, está como que complicado, ¿no? También, o sea, sí. Pero cuando tú conoces la voz del Espíritu Santo, entonces tú puedes confiar plenamente en esa voz y no confundir.
Y el punto es este: todo creyente, y te incluye a ti y a mí, todo creyente tiene la habilidad de ser guiado por el Espíritu Santo. Todo creyente tiene esta habilidad. Esa sensibilidad interna a esos impulsos del Espíritu Santo puede y debe ser desarrollada. De no ser así, terminaremos posiblemente en medio de tormentas. Si fuéramos obedientes a lo que nos dice el Espíritu Santo, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Y eso es lo que no hicieron aquí. Seguramente hay personas que están aquí, que están pasando una tormenta que pudo haber sido evitada si hubiéramos sido sensibles a la voz de Dios. Necesitamos aprender a escuchar esta percepción. Miren, les platico algo que me pasó, que me estaba acordando hace unos días. Antes no era obligatorio usar cinturón de seguridad. Había gente que lo usaba, pero eran muy raros los que lo usaban. O sea, éramos más la gente que no lo usábamos que los que sí lo usaban. Hubo una ocasión que yo venía de San Luis para acá manejando con un primo y nunca usaba el cinturón de seguridad. Pues esto me estorbaba, me sentía amarrado. Yo no quería traer cinturón de seguridad, pero esa vez, no sé, digo, no quiero hacerme el espiritual tampoco, ¿verdad? Porque a lo mejor yo venía manejando no muy despacito, pero esa vez fue la primera vez que usé mi cinturón de seguridad. Por algo yo sentí y dije, me voy a poner el cinturón de seguridad. Ese día me salí de la carretera aquí en Otates y tuvo que ir la grúa a sacarme y todo estuvo un poquito aparatoso, no pasó nada, gracias a Dios, pero yo traía cinturón de seguridad esa vez. Y aprendí que debo usar el cinturón de seguridad. Hay que usar cinturón de seguridad, ahora sí es obligatorio. Qué importante cuando somos sensibles y escuchamos alguna advertencia que dice, oye, no entres por ahí. No, yo sí quiero, no hagas ese negocio. No, yo sí quiero hacerlo porque todo se ve bien. Y entramos de pronto a una tormenta por desobedecer. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, pero muchas veces estamos viviendo en un mundo tan ruidoso y con tantos distractores y estamos más en la televisión y en el celular y en tantas otras cosas que no nos damos el tiempo para estar quietos y escuchar los susurros del Espíritu Santo. Cuando no leemos la palabra, pues ¿cómo quieres que Dios te hable? Esta es la forma principal que Él habla. Podrá haber más maneras, pero principalmente la forma predilecta de Dios o la más utilizada es a través de la palabra. ¿Cómo quieres escuchar a Dios si no lees la palabra? Necesitamos conectarnos con Él, necesitamos hacer un alto, necesitamos agendar momentos para hacer tiempo con Dios, para orar, para estar en quietud, para apagar la televisión y estar conectados con Dios. Y entonces podremos escuchar. El Espíritu Santo nos habla. Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablarte. Y el Espíritu Santo es una persona que habla, que nos guía a toda la verdad, que nos aconseja, es un consejero, es un ayudador. Entonces aprendamos, desarrollemos la habilidad de escuchar esa voz, hagamos a un lado otras voces y démosle prioridad, aprendamos. Hay que desarrollar esto, no nacemos ya sabiéndolo, no naces sabiendo hablar, tienes que aprender el vocabulario, tienes que saber a discernir, a distinguir. Número 3, el tercer centurión es el centurión que arrestó a Pablo. En Hechos 22 encontramos esta historia de Pablo, que él había sido capturado por una multitud que estaba enfurecida ahí en el templo en Jerusalén, y dice que lo arrastraron, o sea, lo sacaron arrastrándolo y lo golpearon, y la intención era matarlo. Sin embargo, mientras todo esto pasa, llega acá este comandante de la guarnición romana y se entera y entonces va y lo captura y lo apresa con soldados y toman a Pablo y o sea, lo rescatan de entre la muchedumbre, pero dice que lo ataron y luego fueron
y lo golpearon, ordenaron que lo torturaran. Dices, oye, pues me veniste a sacar de una cosa para llevarme a otra igual. Y lo empiezan a torturar, lo azotan con látigo, y los látigos eran estos, no como los que vemos de los leones, sino que en la punta tenían varias tiritas que tenían puntas de hueso o de metal, que cuando te golpeaban con eso golpearon a Jesús también, te jalaba y te destruía la piel. Entonces imagínense una tortura de ese tipo. ¿Por qué lo torturaban? Bueno, pues porque querían sacarle la verdad. Decían, bueno, ¿por qué la gente está enojada contigo? Queremos investigar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Torturándote. Esa era la forma. Y la mayoría de las personas que eran torturadas de esa forma, la mayoría de las personas no lograban sobrevivir. Por una tortura romana era algo increíble. Y la razón, bueno, les digo, de la tortura era descubrir por qué la gente estaba enojada con él, para saber, bueno, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué están actuando así? Y entonces tomamos la historia desde ese punto en Hechos 22-24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, Hechos 22-24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, ahí aparece el centurión, Pablo le dice al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy desde nacimiento. O sea, yo soy natural, no es porque lo compré. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y es que esto era en contra de las leyes de los romanos. No sé, cuando era un judío ese sí golpearlo. Pero cuando era un mismo ciudadano romano tenía derechos, y ellos respetaban estos derechos y tenían temor a quebrantar la ley. Entonces esta persona, Pablo no había tenido un juicio adecuado. Por ser romano tenía que tener un juicio antes de todo esto. Por lo que esta persona, al darse cuenta, pues dijo, estoy en problemas. O sea, por esto que hice, estoy en problemas por haberle hecho esto a un romano. Y lo que quiero recalcar aquí es lo siguiente. El punto al que quiero llegar es este. Pablo no dudó en usar sus derechos como ciudadano romano. Eso no estaba en conflicto con el cristianismo, con su cristianismo. Él no dudó en decir, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Soy ciudadano romano y tengo derechos a tener un juicio. ¿Y por qué menciono esto? Él hizo lo mismo que hizo en Hechos 16, que es otra historia para leer en otra ocasión. Vale la pena leerla. Él tuvo denuedo, él fue valiente entre los líderes de la ciudad porque era ciudadano romano y ellos habían violado la ley. Y más tarde vemos en Romanos 25 cómo él apela a un tribunal superior y se le concede usar sus derechos como ciudadano. ¿Por qué digo esto? Porque algunos han tomado incorrectamente las palabras de Jesús de poner la otra mejilla. Entonces, cuando vienen contra ti, están esperando a que pongas la otra mejilla en vez de que te defiendas. Pablo se defendió. Jesús estaba hablando de ser insultado cuando decía que pusieras la otra mejilla. De hecho, vemos ahí en Juan 16, cuando Jesús está en el juicio, un oficial viene y golpea a Jesús con la mano, le da una bofetada, dice ahí, ahorita lo leemos, dice ahí ahorita lo leemos. Y golpea a Jesús porque dijo, es que ¿por qué le estás hablando así al sumo sacerdote? Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Puso la otra mejilla. Cuando le dieron esa bofetada, no, él se defendió y incluso lo puso
lo retó al hombre y lo puso en orden. Mire, vamos a leerlo. Es Juan 18. Juan 18, 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya hablado? ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, dice ahí que uno de los alguaciles que estaba ahí, ¿qué hizo? Le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? A ver, si leyéramos hasta ahí, ¿qué corresponde? Perdón, dame ahora la otra mejilla. Pero ¿qué hizo Jesús? Versículo 23, que respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, lo retó y lo puso: a ver, bájale, cálmese. Una cosa es ser insultado, pero otra muy distinta es cuando tú o tu familia están siendo amenazados o con un daño corporal. Ahí es: oye, espérate, bájale, cálmate, o sea, no voy a permitir esto. Pues no, que muy cristianito. Ahí es donde te empiezan a decir, ¿verdad? Ay, no, que muy cristiano, no, que muy aleluya, y mira, qué mal testimonio estás dando. Me acuerdo, hace tiempo cuando vivía en Monterrey, estaba de estudiante en la iglesia que me congregaba. Entramos a una liga de fútbol de iglesias y pues estaba muy padre, o sea, dices, un ambiente muy padre. Antes de empezar hacíamos una oración y salíamos a jugar, pero ya jugando ya se empezaba a calentar la cosa de pronto, ¿verdad? O sea, ya no era lo mismo. Y teníamos 2, 3 clientes ahí que sabíamos que había que sacarle la vuelta. Era una liga de edad abierta. Había un equipo donde un pastor, como que había sido, yo creo que, o sea, de joven, ya estaba grande, pero de joven había sido muy buen futbolista y nos daba unas trapeadas bien buenos, o sea, nos dribleaba y en el primer tiempo. Pero ya en el segundo tiempo él se cansaba y nosotros éramos unos venados ahí y podíamos seguir corriendo. ¿Qué hacía este pastor, que era muy buen jugador de fútbol? Y por cierto, andaba ahí en la política, andaba en todo menos en el pastorado, este cuate, ¿verdad? No, o sea, no creo que tenía muy buen testimonio. Ya cuando, o sea, el primer tiempo nos burlaba, nos quitaba el balón, se burlaba de nosotros de alguna forma, ¿verdad? Pero en el segundo tiempo, que ya andaba bien bofeado, nosotros corríamos, no nos alcanzaba y nos iba bien con él. Pero había que sacarle la vuelta porque es cuando empezaba a tirar patadas. O sea, ya sabíamos que el segundo tiempo, este pastor Sosaya o algo así tenía el nombre, ya lo ando quemando aquí, se apellidaba Sosaya, me parece. Era famoso porque era muy buen jugador, pero era o sea, a echar leñazos. Tenías que andarlo esquivando todo el rato. Y pasaba que se calentaban los ánimos tanto que me recuerdo en una ocasión, pues muy hermanos todos, ¿verdad? Y me acuerdo que a un amigo mío lo paulearon, lo tumban y él se levanta y le dan un empujón al otro y empezó ahí: oye, pues qué buen testimonio están dando estos cristianitos, ¿verdad? Eran puros de iglesia, se suponía. Y me acuerdo que le dice: ¿qué pasó, hermano? O sea, como que estos querían: si te golpeo, pon la otra mejilla, ¿verdad? Pues no, espérate, o sea, no, aquí no aplica eso. Y me acuerdo: ¿qué pasó, hermano? Cuando el otro va y se desquita: hermano, dice, ¿serás hermano de Judas? Me acuerdo cómo nos reíamos de eso, porque usaban hasta el vocabulario de iglesia, ¿no? Así: has de ser hermano de Judas. Bueno, hay veces que no es nada más ir a poner la otra mejilla. Hay veces, a veces sí, pero hay que saber discernir la diferencia. ¿A qué es a lo que se refería Jesús? Pero hay ocasiones, si está en peligro tu familia, no vas a decir: ay, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Pues claro que no. Tú te vas a levantar y vas a defender. Si puedes, se vale que tú alegues tus derechos que tienes. O sea, ¿podrá un cristiano hacer una demanda legal? Pues claro que sí.
Pero hay quienes esperan a que, no, es cristiano, tiene que aguantar. No, espérate, no es así. O sea, no confundas. Soy manso, pero no menso. O sea, no. Ahora, no se trata de irte a pelear con todo mundo, no es irse, no ser peleonero, no. Simplemente es defender tus derechos. Y es lo que estaba haciendo Pablo ante este centurión. En nuestros asuntos con el gobierno, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Eso no es contrario al cristianismo. Muchas veces tendrás que usar tus derechos ciudadanos y vamos a tenernos que defender como lo hizo el apóstol Pablo una y otra vez. Y a menos que el Espíritu Santo te dirija a otra cosa, tendrás que hacer una defensa y eso no va contra del cristianismo. O sea, tendrás que ejercer tus derechos. Hay veces, por ejemplo, si están legislando a favor del aborto, oye, yo voy a pelearme, yo voy a defender eso. O sea, yo voy a estar en contra del aborto, porque yo veo que está haciendo un asesinato eso. Yo voy a levantar mi voz, voy a defenderme. No es, no, pues lo que digan, yo me quedo callado. No, claro que no. Vamos a buscar que se haga justicia. El cuarto centurión es el centurión en la cruz. Si ven que sacamos enseñanzas de todos estos centuriones. El cuarto centurión es el que estaba en la cruz en Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él, y dice ahí, guardando a Jesús, repitan conmigo, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, ¿qué dijo este centurión? Verdaderamente este era Hijo de Dios. O sea, ahí tuvo una revelación. Al ver todo lo que estaba ahí, el que lo estaba guardando tuvo esta revelación. Y otras versiones dicen custodiando. En vez de guardando dicen custodiando, otros dicen cuidando. Otra versión dice vigilando. Y lo estaban observando, lo estaban vigilando. Él estaba observando cómo estaba sufriendo y lo vieron morir. Y luego observaron los eventos sobrenaturales, este terremoto, esta oscuridad que vino, y también observaron algo más. El centurión vio cómo Jesús trató durante todo ese momento que estaba colgado en la cruz, vio cómo Jesús trató a sus enemigos, cómo trató a los que lo escupieron, a los que estuvieron hablando mal de él. Previo a su muerte, el centurión pudo escuchar, o sea, cómo Jesús alzó su voz al Padre, refiriéndose a las personas que brutalmente lo habían castigado, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso escuchó el que estaba ahí vigilándolo, el que estaba ahí cerca observando. Escuchó cómo Jesús recibió a uno de los ladrones que estaban crucificados con él, los que antes habían estado, y acuerdan que tenía uno a su derecha y otro a la izquierda, que lo estaban criticando y que lo maldecían y lanzaban insultos a Jesús. Pero de pronto uno de ellos tuvo un cambio de corazón y dijo, Señor, recuérdame cuando estés en tu reino. Y entonces en eso Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso lo escuchó el centurión que estaba vigilándolo. Vio cómo Jesús interactuaba con sus amigos, lo vio perdonar a los que lo habían tratado mal. Vio cómo Jesús, fíjense esto, cómo Jesús se encargó de su familia. Estando él colgado en la cruz en ese momento de tormento, de dolor, él no estaba preocupado en él. Y en eso le dice, madre, he aquí tu hijo, Juan, he aquí tu madre. ¿Se acuerdan de las últimas palabras de Jesús? Y eso lo vio el centurión y dijo, ¿cómo se está haciendo cargo de su madre, de su familia, en este momento en el que no tienes cabeza, en el que estás en angustia? Y desde ese momento María fue a vivir con Juan y no quedó desprotegida, la madre de Jesús.
El centurión debió haber pensado, este hombre está muriendo con la manera más cruel que nosotros conocemos de matar a la gente. Y está pensando en su familia, no está pensando en sí mismo. Y viendo todas estas cosas, el centurión llegó a la conclusión, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y la gente, ¿sabes que constantemente está viéndonos a nosotros? Nos está vigilando. Alguien te está vigilando, estás como en Big Brother con cámaras, ¿no? Y te están viendo y ven a ver que si se te atravesó un coche y ya le dijiste ahí, te están vigilando. Mira el cristianito este. ¿A qué los impulsas a estas personas? Los llevas a que digan, oh, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, o Él es un Hijo de Dios, o que digan, no, hombre, este es hijo del diablo, o de no sé quién. ¿De quién dicen que eres hijo tú? O sea, ¿qué ven en ti? Porque la gente te está observando, la gente te está vigilando, te está custodiando. Es más, el vecino, aunque tú no sepas, está viendo por la ventana cuando le barres la basura para su lado. Pero el del otro lado está viendo cómo tú barres y te pasas hasta lo de su lado para quitarle la basura. Y dice, oye, este es diferente. La gente te está vigilando, te está observando. ¿A qué conclusión llegan cuando la gente te ve? Y esto me lleva al quinto de los centuriones. Finalmente llegamos a este último centurión. Acompáñenme a Hechos 10. Versículo 1 en adelante. En Hechos 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado, ¿ya lo tienen? Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Aquí está este último centurión que quiero hablar. Y vean cómo lo describe el versículo 2. El piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, o sea, era piadoso, era temeroso de Dios junto con toda su casa. Él hacía muchas limosnas al pueblo. Él oraba a Dios siempre, pero además tuvo una visión, tuvo esto sobrenatural que pasó. Vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, o sea, al centurión, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, fueron tomadas en cuenta. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, ¿qué cosa? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Había algo que necesitaba hacer Cornelio. Y le dieron instrucciones para poder saber qué es lo que tenía que hacer. Entonces, bueno, conocen la historia. Por otro lado, en otro lugar está Pedro. Él está en un techo, en la casa de un hombre que vive junto al mar. Es la contraparte de esta historia, pero luego se unen estas historias. Y él también tiene una visión allá en ese lugar. Allá está Pedro, tiene una visión de parte de Dios, mostrándole, en pocas palabras, que los gentiles también podían ser parte de la iglesia. Hasta este momento, únicamente todos los que seguían a Cristo eran judíos. Pero aquí, este es un momento clave donde se abre esta puerta y donde le dice, le explica por medio de esta visión que también los gentiles podían alcanzar esto. No lo llames inmundo. Y entonces en esa visión que tiene, en este éxtasis que tiene en el techo, en esa azotea, Simón Pedro, le dice, hay 3 hombres que te están buscando allá afuera, ve con ellos. O sea, Dios hablando a las 2 partes, ¿no? Y entonces él va con ellos y lo llevan. Ellos venían de la casa de Cornelio, habían sido enviados por Cornelio. Fue con ellos y llega y les predica el evangelio a toda la casa, a toda la familia y a los amigos.
Y en eso, todos los que estaban ahí son salvos, son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. ¡Fum! ¡Qué cambiazo!, ¿no? Y esto vino a ser un sello para confirmar lo que Dios quería hacer, no nada más con los judíos, sino que, por eso había dicho Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego en Hechos 11, Pedro fue llamado por los judíos cristianos. Y le dicen, vente, tienes que rendir cuentas. Supimos que fuiste a la casa de un gentil. Supimos que fuiste e hiciste algo que nosotros no hacemos, que no está bien, porque era contra sus costumbres, era irse a contaminar, es como irse con los puercos a comer. ¿Cómo vas tú y te metes en la casa con un gentil? Pero entonces Pedro les relata toda esta historia, todo lo que había sucedido, y les dice, pues es que este hombre, Dios le habló en una visión y dijo que fuera a llamarme a mí, que yo le iba a decir lo que tenía que hacer. Y yo, por otro lado, tuve también esta visión donde Dios me explica que también el evangelio era para ellos. Y entonces me dice que los acompaña a estos 3 hombres, y voy y les comparto las buenas nuevas y les hablo de Cristo, y ellos se convierten junto con su casa y con todos sus amigos y los que estaban ahí. Y luego vino el Espíritu Santo sobre de ellos y hasta empezaron a hablar en otras lenguas. Y entonces les relata todo esto que había pasado. Hechos 11:13, cuando Pedro les relata la historia hablando de este centurión, dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras. Fíjense, ayúdenme vamos a decir toda esta frase. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y aquí está la lección. Necesitas escuchar palabras para ser salvo. Vamos a repasar un poquito vamos a ver unos detalles. Este centurión, Cornelio, todavía no era salvo. Ahí nos dice, tuvo que llamar a que fueran a decirle las palabras para poder ser salvo. Todavía no era salvo. Sin embargo, el ángel le dijo, esto necesitas hacer, llama a Pedro para que escuches las palabras. Él te va a predicar el evangelio, y al escuchar el evangelio y recibirlo, tú vas a poder ser salvo. Así es que tenemos a Cornelio, un hombre que era temeroso de Dios junto con todos los de su casa, un hombre que tenía una genuina reverencia por Dios, un respeto a Dios, y eso lo había inculcado a los de su casa, eso lo había enseñado a su familia, pero no son salvos. Mucha gente en la actualidad respeta a Dios, tiene reverencia por Dios y no es salvo, porque necesita oír las palabras de qué es lo que tiene que hacer. Este hombre Cornelio fue alguien que dio generosamente, así lo describieron. Él daba a los pobres, qué bueno que hacía eso. Sin embargo, eso no te hace ser salvo. Los pobres son la prioridad de Dios. Dios dice la Biblia, ¿no?, que el que da al pobre a Dios presta y vas a recibir con intereses. Él dio generosamente, él oraba a Dios siempre, pero no era salvo. Y hay personas, además él tuvo una visitación sobrenatural, o sea, tuvo una visión de parte de Dios, pero no era salvo. Eso no te hace ser salvo. Y hay personas a nuestro alrededor que genuinamente tienen reverencia por Dios, tienen temor de Dios, y tal vez dan generosamente a la iglesia y dan a los pobres y oran, y tal vez incluso hasta hayan tenido una visitación o algo sobrenatural, pero no son salvos. Esa gente necesita escuchar las palabras, y si tú no vas a darle esas palabras, ellos no van a poder ser salvos. Y tal vez hoy aquí haya personas que digan, es que
pues sí, yo tengo temor de Dios, yo me considero que he hecho cosas buenas, pero eso no te hace ser salvo. Necesitas un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Dios escogió lo más necio del mundo para avergonzar a los sabios, y usa hasta burros para hablar. Necesitas, el evangelio es este: necesitas a Jesucristo. Las obras no te salvan. Necesitas a Jesucristo. Necesitas a Jesús. La Escritura nos dice que toda la humanidad está separada de Dios por causa del pecado. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El libro de Romanos dice que todo el mundo somos culpables ante Dios. No hay uno que la libre. Por muchas obras, por muy bueno que seas, no es suficiente. Todos estamos como culpables delante de Dios a causa del pecado. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos, y Dios, que es un Dios justo, Él tiene que juzgar. Él va a juzgar con justicia, y si te juzga con justicia a ti y a mí, perdemos el juicio, no nos salvamos. Sin embargo, no solo Dios es justo, Dios también es un Dios que es amor, y Él nos da la oportunidad y nos da acceso a través de su Hijo, quien se hizo pecado por nosotros. Jesús fue a esa cruz, Él nació de una virgen, vivió sin pecado, es el único sin pecado, y es el único que, por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que fue sacrificado en lugar nuestro para pagar tus culpas y las mías. Él llevó todos los pecados de Héctor de Luna, todas mis fallas, ahí las llevó a la cruz, llevó las tuyas también. Él nos alcanzó enviando, Jesús nos alcanzó cuando estábamos separados de Él por causa de nuestro pecado, nos alcanzó enviando a su Hijo para hacer ese puente que podemos tener hacia el cielo. Y Él vino y sanó enfermos y resucitó muertos. Y Él habló de Dios como un padre amoroso. Es algo que es un concepto que no conocían, y Él vino a decir: es que es un padre que nos ama. Siempre veían a Dios como un Dios como la sota de bastos, ¿no? Que trae así un garrote, y el que se equivoca, así, ándele, le voy a pegar, y así estábamos. Pero cuando viene y Jesús nos explica que sí, Dios es justo, pero también es un Dios que te ama, que te recibe, que te acepta, que te da libertad para venir a Él o rechazarlo. Jesús fue tomado como malhechor, fue humillado, fue golpeado, fue crucificado, y Él se convirtió en nuestro sustituto en esa cruz al pagar nuestras culpas. El pecado del mundo fue puesto sobre Él. Él puso la totalidad de nuestra culpa sobre Jesús, sobre alguien inocente, sobre alguien puro, perfecto, sobre su Hijo. Tomó todo el peso de tus pecados, de los de todo el mundo, y se convirtió en nuestro sustituto y murió por nuestros pecados. Pero después de 3 días, cuando ya se había conseguido suplir la justicia de Dios, cuando ya había sido pagado el castigo, Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos, y la Biblia dice que si tú crees en Él y lo confiesas como tu Señor y Salvador, tú vas a ser salvo. Y es un don de Dios, es un regalo. No lo mereces, yo no lo merezco, pero es un don, es un regalo que Dios nos da. Y es un cambio radical. Aquí el apóstol Pablo dice que nos hacemos nuevas criaturas, como un bebé recién nacido. Y literalmente Dios nos hace nuevos desde nuestro interior. Jesús lo llamó recién nacidos. Mira, puedes dar limosnas, puedes hacer oraciones, pero no es suficiente. Debes rendir tu vida al Señor Jesús. Y yo hoy te invito a ponerte de pie, y yo quiero saber, ¿habrá alguien que diga: yo hoy quiero rendirme a Jesús? Sé que mis obras no son suficientes, no quiero estar separado de Él. ¿Querrás hoy rendir tu vida a Él? Habrá alguien que tal vez nunca lo ha hecho
pero hoy es tu oportunidad. Dios te tiene aquí por algo, no es casualidad. Dios te ama y Dios te está dando esta oportunidad. Separados de Él no podemos, pero en Jesús podemos tener vida. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Vamos a orar y vamos a rendirnos. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres mi Rey, mi Señor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Hoy decido públicamente rendir mi vida a ti, para que tú gobiernes, para que tú me dirijas. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias porque es tanto tu amor que cubre multitud de faltas. Y hoy, a través de tu sacrificio, yo puedo restaurar mi relación con el Padre que me ama, el Padre que está a mi favor. Me rindo a ti, Señor. Cedo mis derechos, mi voluntad la pongo en tus manos, y sea hecha tu voluntad, no la mía. Que mi voluntad se alinee a tu voluntad, porque tú eres mi Rey y Señor. Amén. Señor, en medio de las tormentas de la vida podemos ver que tú eres el sol de justicia que brilla, que está sobre todo. Y aun cuando nuestra alma puede estar rota y herida, tu gracia viene a restaurarnos, a salvarnos. Aun y que nada podemos darte, venimos con manos vacías delante de ti. Pero es tanta tu gracia, la sublime gracia que derramas sobre nosotros, que a pesar de que somos pecadores, de que estamos ciegos, hoy podemos ver, Señor. Ayúdanos a caminar contigo cada día, Señor. Te exaltamos, Santo Dios. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo, aún y en medio de tormentas, ahora podemos ver. Aún las tormentas que hemos causado, que son consecuencia de nuestros errores, aún en medio podemos ver tu dirección, podemos sentirte. Queremos terminar adorándote, Señor, y exaltando tu nombre.